Bienvenidos a Entre Línea con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con el diputado Richard Rivera. Richard Rivera es el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito del empantanamiento que hay en este momento, por lo menos, aunque se ha podido un poquito superar, pero está, creo, la amenaza latente de este empantanamiento en la Cámara de Diputados para ver el tema por un lado judicial y por otro lado los temas económicos. La consulta es: ¿cuál es el punto exacto del problema en este momento en la Cámara de Diputados? Lo que estamos viviendo los parlamentarios, las autoridades, que realmente estamos comprometidas con la demanda del pueblo, ¿no? La Asamblea Legislativa Plurinacional prácticamente vive, al igual que el Ejecutivo y todos los bolivianos, un proceso dictatorial, ¿no? No nos olvidemos que los parlamentarios ya hace mucho tiempo estamos siendo hostilmente atacados por el Tribunal Constitucional. No podemos interpelar ejemplo, a los ministros, no podemos, por último, ya no podemos sesionar de una manera ordenada y limpia, porque se llegan a cometer abusos como el que vivimos el día de ayer con el secuestro de nuestras colegas, nuestros colegas parlamentarios, donde podemos relacionarlo con crímenes de lesa humanidad cuando se le quita el sueño a una persona y se lo tiene con cuarto intermedio en la sala, ¿no? Esto considerando de que la intención era de que haya una distracción de la oposición para poder llamar de manera inmediata a sesionar y aprobar este proyecto de ley. Un proyecto de ley que lógicamente está más que evidenciado y que claro, y lo venimos denunciando, el gobierno de Luis Arce Catacora juega prácticamente con dos sectores que se entregan por intereses personales. Y aquí te está más que claro con los resultados que se dieron ayer, ¿no? Los arcistas llegan a ser entre 40 y 47 parlamentarios y llegaron a tener alrededor de 57, 63 votos a favor para que se apruebe esta ley. Entonces, este segundo proyecto de ley que se aprueba para crédito y de manera irregular, al igual que el primero. Y lamentamos que ya estemos en un proceso, querido doctor, ya dictatorial. Ya en Bolivia prácticamente la democracia ha quedado disminuida, completamente disminuida. Y si consideramos lo que vengo diciendo hace mucho tiempo, ¿no? A todo el pueblo cruceño, que la dictadura no tiene fecha de inicio, pero sí fecha de fin. Cuidado que estemos rumbo a ello. Pero entiendo, diputado, que hay un pacto suscrito y que está vigente, por lo menos es lo que se ve acá. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué no se siguió el pacto? ¿Por qué no se cumple? ¿O quién incumple el pacto político? Hay un problema muy grande en la oposición que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora. La oposición real que tiene Luis Arce Catacora se llama Santa Cruz, llámese política, llámese institucional, empresarial, es la oposición que tiene este gobierno de Luis Arce Catacora. Entendiendo este escenario, es que nosotros tenemos que ver de que prácticamente el gobierno lo que busca es que nosotros no podamos tener procesos electorales, considerando de que de acuerdo al pacto que se había trazado, que se había llegado a culminar, donde el representante de Creemos, el senador Henry Montero, no firma ese acuerdo porque no está de acuerdo. ¿Y qué tan acertado? Y lo más lamentable, querido doctor, ¿cómo podemos nosotros seguir sentándonos en una mesa de diálogo con el movimiento al socialismo si lo que está haciendo prácticamente es violar o incumplir los convenios que se hacen? Porque nosotros, yo pregunto, ¿por qué no podríamos tratar este proyecto de ley para los autoprorrogados? ¿Por qué no podríamos nosotros, si es un pedido del pueblo? ¿Será que se puede gobernar sin escuchar al pueblo? Porque, querido doctor, yo creo que usted y yo coincidimos en algo y la población también. Si nosotros vamos por la calle, nadie, ningún ciudadano está de acuerdo con los autoprorrogados, porque viola la normativa, porque viola la constitución, porque deja jurisprudencia, porque ¿quién nos garantiza que podamos tener elecciones el 2025? Nosotros tenemos presos políticos, nosotros tenemos persecución política, tenemos un país en indefensión, un país sin economía estable, tenemos un país, por último, con una falta de coordinación política completa y totalmente real dentro de nuestro país que no nos permite que podamos avanzar.
Ya, en términos matemáticos, ¿cómo está el oficialismo y quién está en la oposición para ver, digamos, quién tiene la mayoría y dónde está el punto, por decirlo de alguna manera? Lo que pasa es que eso no es matemático, ¿no? Aquí tiene que quedar claro, y yo no tengo ningún temor a decirlo, que hay parlamentarios que prácticamente ya se dejaron seducir con el movimiento al socialismo, llámese de Creemos, llámese de Comunidad Ciudadana. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay que aprobar algo, el movimiento al socialismo tiene con quién negociar. O negocia con los evistas, o negocia con los tránsfugas de oposición, sean Comunidad Ciudadana o Creemos. Entonces, ¿por qué el retardo en la sesión que empezó el martes y culminó el día de ayer? Por las negociaciones que se tenían que dar. Tenían que tener la certeza de que tenían los votos. Y en el tire y afloje de cuánto te doy y cómo arreglo con vos, ¿ya? No se instaló hasta que no se tenían los votos seguros. Solamente lo que le dije, los arcistas no tienen a reventar más que 47 votos. Entonces, ¿de dónde salen los otros votos? Ahí está el voto silencioso del que se está entregando por intereses personales al movimiento al socialismo. Y mientras que los cruceños sigamos diciendo la unidad es el único camino que nos va a llevar al triunfo, le estamos mintiendo al pueblo boliviano, doctor, porque no puede existir unidad con gente que traiciona la demanda de un pueblo. Yo no puedo ir a sentarme a una mesa de diálogo en Santa Cruz entre parlamentarios cruceños, todos sin excepción, y que cuando llegamos al Parlamento en La Paz están al otro lado de lo que quiere el pueblo cruceño. Entonces, ¿qué es esto? Por no decirle que están del lado del movimiento al socialismo. Entonces, la unidad tiene que existir, pero ya tenemos que hablar con nombre y apellido entre quiénes tiene que existir una unidad, porque están aniquilando al país, querido doctor. Lo están dejando prácticamente sin la posibilidad de poder decir auxilio. ¿Y es posible esa unidad? ¿Esa unidad? Pero desde luego que sí, yo estoy trabajando en que podamos tener una unidad con empresarios, con políticos, con gente que desde la óptica que tenemos unos cuantos parlamentarios y otras cuantas autoridades, podemos llegar a entender de que todavía queda gente buena que no se ha pringado con el movimiento al socialismo. El tema es que cuando usted se pringa por primera vez con algo malo, ya no importa, usted no puede salir de ahí, usted tiene que aceptar la migaja que le dan, y por eso es que el atropello y el abuso de un gobierno dictatorial hace que hagan lo que les da la gana. No podemos tener un país en indefensión, no podemos tener un país que viola constantemente la constitución política del Estado, las normativas, el Estado, el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿dónde vamos a ir a dar a este paso? Yo lamento de sobremanera, nosotros los cruceños, y quiero aclarar, yo soy muy cruceño, muy regionalista. Por encima de mi regionalismo soy muy patriótico. ¿Y por qué aclaro esto, doctor? Porque le quiero decir algo muy duro. Hace muchos años que nosotros nos ponemos que la institucionalidad aquí, que la institucionalidad acá, que por la institucionalidad, que para la institucionalidad, que por el bien de la institucionalidad. Y yo quiero decirle algo, muy por encima de la institucionalidad, por delante de la institucionalidad y por arriba de la institucionalidad hay algo más grande que se llama la cruceñidad. Y por lo que tenemos que pelear desde la región es por la cruceñidad. La cruceñidad fue la que creó la institucionalidad, es la que aceptó la institucionalidad. Entonces, mientras que sigamos mal enfocados, pensando que la pelea es por la institucionalidad, vamos a estar mal. La pelea es por y para la cruceñidad. ¿Usted cree que en este momento no hay una unidad institucional en Santa Cruz? O por lo menos que la institucionalidad no está lo suficientemente unida como para poder hacer frente, en este caso, al poder central. Pasa que la institucionalidad va por un camino diferente al del pueblo. Yo el otro día escuchaba una entrevista del presidente del comité cívico, donde él decía que estaba haciendo mucho por el comité y en el comité. Probablemente sí, yo no le hago seguimiento a las acciones del presidente cívico, con quien tengo una amistad, tengo que aclararlo, pero no estoy de acuerdo de que se haga política civil, ciudadana, cívica, sin escuchar al pueblo. El pueblo no está pidiendo que se bloquee, el pueblo no está pidiendo que se pare, el pueblo está pidiendo acciones para que podamos vivir en libertad y con democracia. No es posible que nosotros tengamos que vivir en la situación en la que estamos en el país.
no tenemos la ilusión de un mejor futuro. El otro día decían algunas autoridades políticas y cívicas que no es momento de parar. ¿Y cuándo va a ser momento de parar? Cuando una autoridad dice no es momento de parar, no solamente le está mandando un mensaje a la población, se la está mandando a este señor dictador Luis Arce Catacora, diciéndole gracias a usted, presidente, estamos en estado de indefensión porque no hay recursos económicos, porque no hay acciones, porque no hay unidad, porque su modelo político económico que le ha brindado al país lo tiene empobrecido. Entonces no podemos nosotros dar ese tipo de mensaje. Lo mismo estamos viviendo en el censo. El censo que se tiene que dar este 23, ya con las condiciones con las que estamos viviendo la víspera del censo, ya en el mes del censo, nos deja en una situación tan delicada que yo me atrevo a decir, ya no sé si vale la pena tener censo con este escenario, donde nosotros o el INE tiene un par de leyes que en sus 33 artículos dicen que tienen la libertad de no dar informes ni siquiera a un parlamentario con una orden judicial. Y eso lo sabe usted mejor que yo. Ellos en dos de sus 33 artículos, en la 1406, lo especifican claramente. Ningún funcionario, todos los funcionarios que están en el INE ya tienen cláusula de confidencialidad. Y ninguna autoridad o ciudadano tiene derecho a exigir ningún tipo de informe técnico ni económico. Salimos a decir que si no hay voluntarios no vamos a tener censo. El censo, doctor, y usted lo sabe mejor que yo, es una política de Estado. Tenemos 50.000 maestros sin ítems, sin contratos de trabajo. ¿Por qué no contratar? ¿Por qué decir que si no hay voluntarios corre riesgo el censo y el censo va a ser por culpa de los cruceños? Entonces, nosotros no podemos caer en vocería de un gobierno dictatorial que le está haciendo un daño tremendo al pueblo cruceño. Ya, volviendo a la agenda legislativa, diputado, después de lo que ha sucedido en las últimas horas, ¿es posible retomar, es posible avanzar o va a seguir más o menos empantanado el órgano legislativo? Lo que pasa es que este rodillo de Luis Arce Catacora la tiene clara, ¿no? No importa cómo, de manera descarada, de manera disfrazada, aquí se van a terminar aprobando todos los proyectos de préstamo y todos los proyectos de ley que son de interés del gobierno. Y no van a tratar la ley que queremos tratar para que los autoprorrogados, los magistrados autoprorrogados puedan cesar de su función. Vivimos ya en una... Está hablando de la ¿Perdón? 073 y 075, ¿verdad? Correcto, la 075 y la 073. Entonces, lamentamos de sobremanera de que tenemos en este momento una situación en la que el Parlamento solamente actúa cuando hay que legalizar la ilegalidad o la imposición del movimiento al socialismo. Los cruceños, los parlamentarios, las autoridades que de verdad estamos luchando por Santa Cruz, le voy a dar un ejemplo. Ayer no he escuchado a las autoridades cruceñas manifestarse por lo que está pasando o por lo que pasó en la ciudad de La Paz, donde teníamos desde el martes a parlamentarios, a colegas parlamentarios en la plenaria, sin dormir, sin comer, realmente un atropello tremendo. Y yo veo de que realmente tenemos un futuro muy oscuro. No veo que podamos tener la ilusión de una mejor sesión el día de mañana en una próxima convocatoria, porque este gobierno ya probó el pulso de manipular y manejar a su antojo lo que tienen como objetivo, sin importarle qué pueda decir la población. Lo que diga la población y lo que denuncie la oposición es lo que menos le interesa a este gobierno. O sea que ya se han aprobado y seguramente se van a aprobar todos los proyectos económicos y digamos los temas judiciales prácticamente quedarían tal cual. Ya se han aprobado en diputados de manera irregular e ilegal dos proyectos de crédito. Uno que ha sido observado, el primero que ya fue observado en la Cámara de Senadores, ya no ha sido rechazado, simplemente se ha pedido, o la Cámara de Senadores le ha pedido a la directiva de la Cámara de Diputados,
que por favor manden adjunto ya los antecedentes de cómo se dio la aprobación de este proyecto de ley, el primero. Y ahora este 156 que también estuvo enmarcado ilegalidad, en la ilegitimidad y sobre todo en el abuso. ¿Es posible, digamos, el recuento en este caso digital que pudiera verse de alguna manera manipulado? Digo, ¿cuánto de legal ha sido este recuento? Porque está en duda un poquito aparentemente el resultado. Había un empate técnico. Al final, ¿cómo ha quedado esto o cómo quedará todo esto? No, el día de ayer, bueno, yo no sesioné, quiero aclarar que no sesioné, pero el día de ayer la votación estuvo clara con la aprobación, pero en un estado en el que ningún ser humano podría estar en condiciones normales después de 2 días comiendo mal, descansando mal, estando en pleno hemiciclo, una serie de acciones irregulares y sobre todo, querido doctor, negociando. Esto no se concluyó en los primeros 45 minutos de sesión simplemente porque no habían acuerdos económicos, porque no habían pactado, porque no habían coincidido en cómo tenían que arreglar la situación. O alguien le falló, o alguien se le empacó y le pidió más. Entonces, ya no podemos nosotros seguir así, ya no podemos callar. Y yo invoco y convoco a todas las personas que, que realmente tengan que denunciar. Hay que denunciar a la gente tibia, hay que denunciar a la gente que está jugando a hacerle daño a Santa Cruz, porque si los cruceños, los parlamentarios cruceños, no vamos a defender Santa Cruz, estamos traicionando, porque es el pueblo que nos puso en el crudo en que nos encontramos en este momento. Un pequeño detalle, diputado, habló de alguien dio más. ¿Está sugiriendo que ha podido hasta de repente haber algún acto de corrupción en todo esto? Bueno, el tema de los sobornos es algo que es un secreto a voces, ¿no? Que sí tengo como de repente defenderme de lo que estoy diciendo, pero sí, es algo muy fuerte, pero es muy real, que el que no lo sabe lo sospecha y el que no lo sospecha lo piensa, ¿no? Eh, es sencilla la figura, o sea, no podrían los resultados tener la variable que tuvieron ayer, Por los resultados es por obvio que ningún ha habido algo motivo. raro entre medio. Pero lógico que ha habido algo raro. Como el país, yo la verdad que a mí me deja en offside cuando escucho a alguna autoridad, no necesariamente parlamentaria, hablar de diálogo, hablar de unidad, hablar de mesas de diálogo. Llevamos casi 20 años con este gobierno y doctor, ayúdeme por favor con esta mi memoria, si es que una mesa de diálogo con el movimiento del socialismo ha tenido frutos para este pueblo cruceño. Entonces, ¿qué más tenemos que esperar? Lo que vimos ayer es dictadura pura. Pero aparentemente al frente hay toda una oposición liderada por Evo Morales, Comunidad Ciudadana y Creemos, y en el otro lado uno ve, por lo menos lo que ve de acá, es que está el gobierno protegiendo a los autoprorrogados. Pero por eso yo le hacía una pregunta matemáticamente, digamos, lo que uno ve es que el gobierno no tendría los números suficientes para aprobar las leyes y solamente eso podría hacerlo en la medida en que haya un gran acuerdo, como que se hizo un primer acuerdo y todo de alguna manera abrigábamos la esperanza de que a partir de ese acuerdo la agenda corra. Aparentemente esto no es así. Para nada, lamentablemente, el poder económico que tiene el gobierno, producto de todo el tiempo que está solicitando préstamos para poder mover todo esto que quiere mover el gobierno, nos lleva a esto, a que se tengan que comprar conciencia, a que se tenga que actuar de esta manera inescrupulosa para los bolivianos. Los bolivianos, ¿de qué nos sirve a nosotros tener presupuesto para poder trabajar y hacer obra si no podemos hacerle un seguimiento? ¿De qué nos sirve tener presupuesto, dinero prestado si vivimos en un estado de indefensión, donde ni siquiera podemos tener justicia? Tres pilares fundamentales tiene que tener un país, doctor: justicia, educación y salud. La educación de nuestros niños, de nuestros jóvenes, completamente desvirtuada. De la salud ni voy a hablar porque realmente, o sea, es una deuda histórica la que tiene este gobierno, ¿ya? Con la salud de los bolivianos. Y la justicia,
ya fue el acabose, ¿no? En este momento nosotros realmente consideramos que estamos viviendo la peor etapa de los últimos 50 años en el tema de justicia. Eh, y muy lamentable por lo que nos toca afrontar, por lo que nos toca vivir, y más lamentable cuando vemos que prácticamente la única fuerza que tiene la oposición está en manos del pueblo, del ciudadano. Yo no escucho a las instituciones salir a renegar, yo no escucho a las instituciones salir a reclamarle a este gobierno, yo no escucho a las instituciones salir a decirle a este gobierno, te exigimos, o si no vamos a parar. Eso se acabó. Somos unos ovejos, no decimos nada. Decía un hombre que nos acaba de abandonar y que era muy amigo de él, yo era muy amigo de él, el doctor Erlan Zacarías. Bacadí, que un día le preguntó, y que en paz descanse, el doctor un día le preguntó a don Carlos Valverde, padre, que en paz descanse, don Carlos, ¿qué pasa con los cruceños? Creo que se volvieron maricones, le dije. ¿Por qué? Porque no hablamos. Y yo no quiero ofender a mi raza, a mi sangre, a mi pueblo, pero ¿qué es lo que pasa? Que no hablamos. Yo nunca había visto tanta gente que vive tan feliz y contenta en un estado de indefensión, en un estado en el que no tenemos libertad de expresión, en un estado en el que todas las semanas, doctor, hoy es viernes, el lunes esperemos no un golpe más que nos va a dar el movimiento al socialismo. No sabemos qué es, pero nos va a madrugar con algo la otra semana. Y por favor, si es así, me invita de nuevo porque todas las semanas nos lanza una patada voladora. Pero sin embargo, nosotros seguimos peleando entre nosotros, unos porque queremos que realmente se hable, se diga, se actúe, y otros porque consideran que este gobierno se lo maneja con diálogo. Este gobierno se lo maneja agotando las instancias judiciales. Y esto no puede ser, esto no puede ser. Aquí quien le habla, querido doctor, está por convicción, no está por necesidad de protagonismo político o por necesidad de hacerse corrupto. Es pura convicción. Y estoy aquí porque amo a mi pueblo y estoy aquí porque quiero luchar por mi pueblo. Y gracias a Dios existen autoridades no solamente parlamentarias, que quieren hacer algo por este pueblo, pero se lo necesita al pueblo. ¿O dónde vamos a llegar, doctor? Yo de verdad soy muy incrédulo cuando hablamos de que vamos a tener un censo acorde a lo real. Yo creo que si llegamos el 23 a tener un censo, para los resultados va a haber un movimiento tremendo del ciudadano, porque los resultados van a ser un reverendo fraude. Y hay que ser muy iluso para creer que no va a ser fraude. Dígame cómo podemos nosotros cuidar los resultados del censo. Yo escucho a Fiscalizando. algunas autoridades que dicen, vamos a fiscalizar. Por el amor de Dios, tenemos dos leyes que no nos permiten fiscalizar. ¿Y cómo vamos a cuidar el día D si no podemos salir a la calle? Porque tenemos que esperar en nuestro domicilio para ser censados. Basta de mentirle al pueblo. Estamos en emergencia, querido doctor, en emergencia los bolivianos. ¿Por qué cree, Richard, usted que aparentemente no podría haber censo? Más allá del tema climático, que es un mes lluvioso, una fecha complicada, ¿no será porque el censo va a poner en evidencia muchas cosas que de repente hay interés de ocultar? Doctor, si el censo no estuviera manipulado, directamente no hay censo. Si va a haber censo, es porque todo está direccionado para que los resultados sean lo que les interesa al movimiento al socialismo. Así de claro, así de claro. Nosotros estamos en una posición, no sé si de confort, pero de resignación sí. Hemos llegado a tener una ley ya para elecciones judiciales, que lo digo de manera muy triste, pero de manera muy enfática, producto de los bloqueos de Evo Morales. Si no, no íbamos a tener esta ley que tenemos ahora, que no nos garantiza nada, pero ya hay una ley para elecciones judiciales. Y ojalá avance y Este termine. gobierno no entiende el día. ¿Cómo? Ojalá digo, por lo Disculpe, menos doctor. ojalá por lo menos la elección judicial corra, porque bueno, estamos atrasados a un año, esto debió haberse llevado a cabo el año pasado y no se lo ha hecho hasta ahora. Pero bueno, hay una ley, aunque habría sido interesante resolver el tema de la autoprórroga y la cesación de los plazos procesales, y no se ha podido. Doctor, no, no.
no nos olvidemos que el 2023 lo terminamos. Cuando lo iniciamos el 2023 pensamos que Fernando Camacho, nuestro gobernador, iba a volver en unos días. Cuando iniciamos el 2023, que era el año de elecciones judiciales. Y cuando empezábamos el 2023 pensábamos que íbamos a tener censo. No tuvimos nada de eso. Entonces, ¿qué nos garantiza que el 2024 sí vamos a tener? Ya se postergó una vez y podía postergarse otra vez. Analicemos y el 2023 teníamos que tener censo y teníamos que tener. El 22 incluso. Entonces, no tuvimos nada. Claro. El 22 incluso, correcto. Y no tuvimos nada. ¿Qué nos garantiza que vamos a tener? Vamos a tener censo, porque ya supiéramos si no va a haber censo. Si vamos a tener censo, es porque todo está maquiavélicamente organizado para que los resultados sean que Santa Cruz tiene la población más importante del país, con unos 200,000 habitantes más que La Paz. Esos van a ser los resultados. Ya. Para ir cerrando, Entonces, aquí estamos. diputado, se nos va yendo el tiempo. ¿Qué cree que debemos hacer en Santa Cruz y el pueblo boliviano en su conjunto para un poco reconducir todo esto que está señalando y está denunciando usted ahora mismo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer los cruceños es empezar a trabajar de manera unida, pero con un filtro tremendo. No podemos tener nosotros personas que han pactado en algún momento con el movimiento del socialismo. Basta de hipocresía, basta de manejar la bandera de nuestras instituciones para fines personales. Las instituciones le pertenecen a la cruceñidad, no a unos cuantos. Entonces, si entramos a denunciar y a pararnos firme, porque primero hay que barrer el patio de la casa y después barremos el corredor de la calle, pero limpiemos la casa. No podemos estar nosotros con personas que por intereses personales le están haciendo daño a Santa Cruz y a Bolivia, al ciudadano boliviano, llámese cruceño o llámese boliviano que viene del interior a vivir a Santa Cruz, que es bienvenido. Fue el tiempo, le agradezco, diputado, y seguramente lo voy a volver a convocar porque el tema ha quedado a media, hay muchos temas colgando ahí, el tema censo, el tema redistribución de escaño, pacto fiscal, gestora pública, en fin, hay una agenda complicadísima, encima un año preelectoral.